es posible que conozcas la bella leyenda de la flor de Navidad o que nunca la hayas oído antes, pero seguro que has visto una planta de bellas flores rojas decorando los hogares en estas fechas. Sea como fuere, espero y deseo que la disfrutes y que pases una hermosa Nochebuena y Navidad. Había una vez un niño muy pobre. Tan pobre era que apenas tenía nada para comer. Vivía en un pequeño pueblo del hermoso México. Su madre hacía poco que había quedado viuda y trabajaba en las casas adineradas del pueblo para poder alimentar a su pequeño hijo. Salvador, que así se llamaba el hermoso y pequeño niño, siempre quería ayudar a su mamá en las tareas de la casa. Hacía todo cuanto podía mientras ella estaba fuera trabajando. Pero era tan pequeño, a sus apenas recién cumplidos 6 años, que no llegaba ni siquiera a la altura de la cocina para poder colocar una olla y cocinar. Así que se servía de una silla en la que se subía para de esta forma poder hacer la comida y que cuando llegara la buena mujer a casa pudiera comer un plato caliente. Como cada año, al llegar la Navidad en el pueblo, todos se preparaban para celebrar tan bello acontecimiento. Tenían una hermosa tradición que cada año realizaban: reunirse todos en la iglesia del pueblo para llevar un regalo al niño Jesús. A Salvador le encantaba esta linda tradición. Siempre veía cómo las personas iban llegando con sus respectivos presentes: flores, cestas de fruta, juguetes, cascabeles, banderetas y muchas cosas hermosas. Él era tan pobre que se sentía avergonzado de no poder llevar un regalo al hermoso y divino niño. Así que, como no quería ser visto por los demás, se apartó y se ocultó detrás de uno de los confesionarios para poder ver cómo todos hacían sus ofrendas, sin poder evitar que se le llenaran los bellos ojos de lágrimas y el corazón de pena. Estuvo por un largo rato sin poder contener el llanto, mientras las lágrimas puras y cristalinas iban cayendo al pavimento del sagrado lugar. Fue entonces cuando ocurrió el prodigioso milagro. De las cristalinas gotas empezaron a brotar unos bellos pétalos rojos hasta formar la flor más hermosa jamás vista, la flor de Navidad. En esos momentos, el pequeño Salvador comprendió que Jesús había permitido que sucediera aquel milagro para que pudiera hacerle el más bello de los regalos, el regalo que nace de la pureza del corazón y del alma.
El pequeño se levantó y tomando la hermosa planta entre sus manitas, se acercó despacito a la cuna de Jesús, procurando no ser visto. Nadie reparó en él, pues todos estaban distraídos colocando sus propias ofrendas. Y así Salvador depositó el bello presente junto a la cuna del niño Dios. Y entonces pudo ver cómo el niño divino lo miraba con gran ternura, mientras una dulce sonrisa se dibujaba en su pequeña boquita. Cuando los demás repararon en la hermosa planta, se quedaron admirados ante tanta belleza, sin saber de dónde había salido la bella ofrenda. Salvador volvió a casa muy feliz aquel año, porque sus lágrimas habían sido el regalo más hermoso que recibiera Jesús. Esta historia la dedico especialmente a un amigo que ya no está entre nosotros. Ahora es un ángel que habita en el cielo. Dedicado a ti con todo mi cariño, mi estimado amigo Salvador. Sé que desde el cielo nos estás viendo. A todos les deseo una feliz Navidad y ojalá que este año que se acerca nos traiga muchas cosas buenas y se lleve todas las cosas malas que hemos vivido. Muchas gracias, amigos, por estar siempre a mi lado, por ser parte de mi vida, por vuestro cariño, por vuestra amistad, por vuestra compañía y por vuestro apoyo. Es uno de los mejores regalos que yo puedo tener, el cariño de mis seres queridos y vuestro cariño. No hay flor más bella para mí que esa. Muchas gracias. Y ojalá que este año venga cargadito de cosas buenas para todos. Un gran abrazo, amigos, con todo mi cariño. Feliz Nochebuena, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.